Bestiario Político, un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político. Bienvenidos al Bestiario Político número 71. Por acá, Edgar Gutiérrez, Osvaldo Ramírez. Y la realidad, señores, ¿No te sientes raro habiendo grabado 3 episodios con la misma ropa? Bueno, te quitaste el saco. no, que yo soy como... Yo estoy igualito. Aquí nosotros seguimos la política de los grandes genios del mundo que nunca se cambian la ropa. Compran por docena en el mercado chino del cementerio y compran la misma ¿Tú has ropa comprado alguna vez ropa en el cementerio? en el cementerio de Arlington. Dale. Episodio 71, Bestiario Político. Seguimos en el 9 de noviembre. Señores, este 9 de noviembre parece como el día de la marmota. Pero ahora son las 4:09, hora Caracas. El día de la marmota, señores, señoras, señoritas, señores. ¿De qué va el 71 del Bestiario Señores, Político? mire, vamos a hablar de algo importante. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? De todo. Y a la vez, nada. No, yo creo algo. Es que estamos viendo, yo creo que la calma antes de la tormenta. Ok. Mi impresión, parece una calma chicha, parece que no se mueve, que no hay viento, que no pasa nada, que no avanzas. Tú podrías decir que es una calma chicha para nuestra vasta audiencia internacional. La calma chicha es un término de navegación en el cual el mar está muy plano y no sopla viento y el barco no se mueve. O su velero. Ojo, estamos hablando de barcos o embarcaciones movidas gracias a la acción del viento, no por medio de un motor. Y esa calma chicha, que no te lleva a ningún lado, pero generalmente luego vienen unos vientos muy fuertes que terminan probablemente sacándote de curso, te quiere ir hacia una dirección y termina en otro lugar porque no logró navegar, no tener la capacidad de llevar el barco al puerto que usted desea. Yo agradezco que tú te hayas dedicado a la consultoría política y no a la navegación. Bueno, de repente navego, pero tengo un capitán en el barco. Yo creo que lo necesita. Sí, bueno, mejor. Es preferible dedicarse a pescar, Estamos en la calma antes a tomar con los amigos y que otro navegue el barco. Estamos en la calma antes de la tormenta. Sí. ¿Por qué? Mira, porque, primero, una elección que nos está diciendo por ahora Falta un año para la elección. que falta un año, justamente un año, y que por ahora los dos candidatos con más fuerza de cada uno de los partidos, el marcador de la edad, que lo hemos conversado en el pasado, esa gerontocracia, Largamente. esa situación sobre la edad de Biden, esa situación sobre la edad de Donald Trump. Pero aquí más se le nota a Biden. No, señor, sí, Biden Primero es mayor, pero se le nota más. Lo queremos mucho, pero wow, cuidado si termina fracturándose la cadera y cayéndose. Ojalá que no suceda con nuestro presidente. No, yo no amo a Trump, pero yo quiero al Partido Republicano. Yo diría que no lo amas, sino que lo idolatras, pero está bien. Trump es mi pastor, nada me falta. Yo lo sé, por eso. Nació el mismo día que yo. Estamos divagando. Entonces, en ese punto, fundamental el tema de la edad. Segundo punto, el tema de la economía. A pesar de que el efecto Bidenomics ya ha llevado a un país a tener la expectativa de un crecimiento significativo, de hecho, consenso, por primera vez el Banco Central y la Reserva Federal indica que el país está en un buen curso. No obstante, todavía yo creo que no han pasado la situación relacionada con el gasto público del COVID, el gasto público de la guerra, el gasto público ligado a todos estos esquemas de protección de minorías, de créditos, etcétera, que al final del día te termina afectando el sistema, te termina afectando los bonos, te termina afectando acciones, mercado bursátil, un crecimiento de los empleos que no termina siendo tan sostenido como la gente tiene la expectativa. La realidad termina siendo en que tienes un candidato presidencial del Partido Republicano, por ahora, ojo, el frontrunner, acusado por la justicia, ya
se ha depurado el resto de los candidatos, ya no tenemos 13 personas, sino 5. Bueno, según el debate de NBC. Sí, no, y de acuerdo al Partido Republicano, que ha tenido unas reglas bastante importantes de Además, ir son los 5 reduciendo. relevantes. Yo creo que eso puede reducirse. Perdón, me corrijo. Hay un candidato y un pelotón Detrás. bastante detrás, donde en esa relatividad son relevantes, pero ninguno es relevante frente a Trump. Por ahora no es relevante ante la opinión pública. Al contrario, se han vuelto menos relevantes. Ahí más bien es curioso cómo han cambiado las posiciones, pero además de ello, el peso en el fondo de la geopolítica, el peso de cómo Estados Unidos debe actuar ante algunas situaciones nuevas en el mundo, y que efectivamente yo creo que eso puede estar inclinando la balanza hacia un partido, los apoyos al partido incumbente, en este caso el demócrata, con Biden a la cabeza, con una cosa curiosa. Kamala Harris decía recientemente que el tema de la edad de Biden no debía ser un factor fundamental. No, si ya la vicepresidenta, señora, si la vicepresidenta te lo dice, porque es el factor diferenciador. Pero quiero escucharte, porque sé que recientemente salió una encuesta demoledora y que toca algunos estados clave. Mira, aquí vamos a hablar 3 cosas, vamos a organizarlo. Vamos a hablar de esa encuesta, que yo creo que es importante, no solamente por quién lo hace, sino lo que dice la encuesta, aunque a la gente no le gustan las encuestas. Siempre hay que usar las encuestas. Hablemos un poquito de la elección del pasado martes, que es importante porque no refleja lo que dicen esos números, en apariencia, y el debate de ayer de NBC, que tú lo viste con los 5 candidatos, bueno, sin Trump. ¿Fueron 5 sin Trump o 4 sin 5 Trump? sin Trump. Yo no lo vi, pero tú lo vas a comentar. Empecemos por la encuesta. La encuesta de la semana pasada, o del fin de semana, no recuerdo bien el día, la publica el New York Times, la hacen el New York Times y el Siena College. Es una encuesta muy conocida, muy marcadora de tendencias, pero lo interesante de este estudio es que se concentra sobre todo en los estados péndulos, pero los swing, los que yo creo que van a definir la elección. Los battleground, como sea, los conocemos. Los Pensilvania, los Arizona, los Michigan, donde se decide el destino de Estados Unidos. Y el resumen de esa encuesta, para no ser tan extenso este video podcast, me siento extraño todavía viendo la cámara. Aunque es mejor ver la cámara que verte a ti, pero... Siempre es más agradable ver a la cámara que a ti. El gran hallazgo, el gran hallazgo de ese estudio es que en una elección Biden-Trump, que son por ahora los frontrunners del Partido Demócrata y del Partido Republicano, Trump lleva una ventaja de 4 puntos. Pero el dato relevante no es ese. El dato es que cuando en el cuestionario prueban un nuevo reactivo y cambian a Biden y colocan a un candidato demócrata general, la ecuación cambia radicalmente y pasa de un -4 demócrata o un +4 republicano a un +8 demócrata. Es decir, se mueve 12 puntos la intención de voto. 12. Eso es muchísimo en la era contemporánea norteamericana. En general, en las elecciones en el mundo, pero sobre todo en los últimos 16, 20 años de la política norteamericana. Lo cual quiere decir que el problema sí es Biden. Que Biden, como candidato, como un tipo que, digamos, debe concentrar una fuerza, una energía, tiene el púlpito de la Casa Blanca, de la presidencia, no está generando esa fuerza, y por el contrario, si le pones, aunque sea un candidato idealizado, en la mente de los demócratas no solamente vota más gente, sino mueve la aguja en 12 puntos para quedar a un +8. Más importante que eso es que en ese estudio, que Dan Pfeiffer hace un análisis interesante, después lo voy a nombrar en las recomendaciones, se nombran una cantidad de políticas públicas, de logros de este Bidenomics, de esta gestión, de esta administración, como suelen decir allá, y el apoyo de las medidas tomadas por Biden es asombrosamente alto. Es decir, es muy alto. 70 y 80 puntos de aprobación de algunas cosas que está haciendo Biden, pero que la gente no sabe que las está haciendo Biden. Es decir, ellos probaron, no sé... Empleo, por ejemplo. Recuperación de la economía sobre el tema de la inflación. Altísimo, pero le dice, ¿usted sabía que Biden está haciendo eso? Estoy haciendo un resumen muy apretado. No lo sabía. Pero aún así, Biden no termina moviendo la aguja, sino la mueve teóricamente e idealizadamente un candidato demócrata que hoy no existe. De hecho, se genera un debate, y con eso cierro ese punto de la encuesta, se genera un debate al día siguiente, bueno, a las horas de publicar esa encuesta, pero a los días siguientes,
Y el mismo David Axelrod, estratega de Obama y asesor de Obama en la Casa Blanca, dice, ¿y qué pasa si lo cambiamos? Entonces empiezan a gravitar y salen los nombres de Gavin Newsom, el gobernador de California. La gobernadora de Michigan, que no me acuerdo su nombre, creo que es Gretchen. Sí, ya vamos a buscarla. Gretchen. San Google nos dice exactamente cómo se llama la gobernadora. En fin, Kamala Harris no marca bien y no es no una marca opción. y no es candidata. Gretchen Whitmer, la candidata. Gretchen Whitmer, la gobernadora. que es una persona interesante, ¿no? Esta gobernadora. Biden tiene un problema de lo que llaman allá técnicamente electability. Tiene un problema con su base demócrata. Evidentemente los republicanos, concentrados fundamentalmente en esto que se llama MAGA, Make America Great Again, tienen un problema, digamos, en este caso jurídico, pero su candidato está muy claro. El dominio hegemónico de Trump en el territorio, en el campo republicano es vastísimo. Sí, por ahora lo está marcando. Con una ventaja superior a 40 puntos sobre su rival más inmediato, o sea, el segundo, que creo que es Nikki Haley, sobre eso vamos a hablar en el debate. Pero Biden tiene problemas de elegibilidad, si lo queremos decir en español. Biden parece estar mostrando señales no solamente de fatiga física, sino de fatiga política. Es decir, la gente no está viendo una elección con él a la cabeza, con él haciendo campaña, pero además, dentro del seno del partido se está diciendo, bueno, ¿y qué pasa si cambiamos el candidato? Ojo, que sería algo, se pone complicado. Será algo bastante novedoso. Pero además... Porque nunca ha habido tradición de que tú tengas una sustitución de candidato de partido incumbente, de partido que está en poder y que efectivamente está yendo a buscar la reelección. El último ejemplo que viene a mi memoria, a mi corta memoria, es Johnson, que decidió no aspirar en el 72. Claro, pero en el 68. Y quien gana es Nixon abrumadoramente. Claro, pero él decide no aspirar, pero nunca, previamente no fue candidato. No es que estuvo corriendo, no es que lanzaste una campaña aspirando, buscando una reelección. El BJ es nombrado vicepresidente, ganó la elección con Kennedy gana como presidente, él como vicepresidente, asesinan a Kennedy, él se reelige en el 64 y en el 68 él decide no aspirar, pero lo dice con tiempo y asume la candidatura demócrata Howard Humphrey. Y Nixon le da 5 vueltas. Creo que para ese momento fue una de las elecciones más amplias de la historia bipartidista de Estados Unidos. En este caso, que es el punto del que nos llama la atención, es si eso llegase a ocurrir, y que yo creo que no está planteado, al menos en la mente de Biden. No existe. Queda poco tiempo. Vamos a suponer, el candidato que yo creo que tiene chance, puede tener, digamos, likability, es el gobernador de California, Gavin Newsom. Claro, porque no ahí, tiene el tiempo suficiente. No, y Kennedy decidió declararse como independiente y decidir correr por fuera. Esa es la otra cosa. Que era un candidato que estaba marcando de manera interesante, pero que dice no va a haber oportunidad por ahora de que el Partido Demócrata haga la sustitución de candidato y decida yo no tener el apoyo de otras fuerzas del partido para efectivamente concentrarse en alcanzar una presidencia. Un último comentario, ya no solo la encuesta, sino en general. Esta elección, en donde hoy los candidatos son fundamentales, son Biden y Trump, está abriendo ese espacio por una tercera vía, un Kennedy o quién sabe, un Perot de esta época que salga, no lo sabemos, que intente probar que sea un Ramaswamy y se va por fuera. En fin, cualquier cosa puede pasar en un escenario de 3 vías. Y hay un segmento clave del electorado que no quiere, son los Never Trump ¿cómo se llama? Never Trump, Never Biden. No Biden, no Trump. O sea, no quieren a ninguno de los dos. No quieren que la contienda electoral presidencial sea sobre esos se repita sobre estos candidatos. Complicada la cosa para Biden. No, mira, a ver. Complicada la cosa en general para Estados Unidos porque el que está ganando las encuestas, el que tiene, digamos, no tiene problemas de viabilidad política es Trump. Tiene problemas de viabilidad jurídica en el mediano e incluso si me aprietas en el corto plazo. Para mí en el corto plazo hemos visto como sistemáticamente, ya lo hablamos en uno de los episodios pasados, está el proceso del tetraendragement en relación con que puede ser pentaendragement, ya puede ser penta, puede ser sit, aquí puede haber una cantidad de causas, pero lo curioso es que los nuevos casos que se han conocido buscan inhabilitar en algunos estados a Donald Trump. Correcto. Ya no es un tema federal, ya es un tema usted en este estado usted no puede ser candidato. Usted no puede hacer el paperwork. Y si usted no puede ser candidato en un estado, bueno, aquí entra un tema curioso, porque pudieras ganar sin ese estado, sí, recordando la fórmula en la cual usted tiene que alcanzar un número determinado de colegios electorales para efectivamente ser presidente. Claro, pero esto sería un precedente
gigante en relación con este tema. Es que toda la elección parece tener unos precedentes, al menos en la Estados Unidos contemporánea. Pero Osvaldo, para hacer la transición, esta encuesta que dice que los demócratas tienen el sol en las espaldas, contrasta en apariencia, curiosamente, con la elección regional, digamos, la de odd election que se hace el pasado martes. Claro, ahí hemos tenido quizás muchos temas domésticos. Esos temas domésticos, algunos tenían que ver sobre el tema del aborto, recordando que la Corte Suprema elimina el tema de Roe versus Wade y el tema del aborto pasó a tener una preponderancia más en los temas regionales, pero sí fue un tema movilizador, como el caso de Ohio. Vemos el caso de Mississippi, en donde Tate Reeves, candidato republicano que estaba buscando su reelección, efectivamente la logra con un 52% de los votos. Vemos el caso de Kentucky, donde Andy Beshear también buscaba la reelección y termina ganando con el 52%. Que era una elección muy observada, porque es raro que en Kentucky gobierne un demócrata, evidentemente es un demócrata más conservador, pero estaba, digamos, estaba en discusión y sin embargo mantiene la plaza. Claro, en Virginia, como en Virginia los demócratas se hacen con la legislatura y claramente comienzan a interpretar que sí hay ciertos espaldarazos al partido demócrata, pero los republicanos no es que perdieron terreno. Interpretan, ojo, aquí sí es importante, no es lo mismo la visión completa sobre el país que la visión que puedas tener puntualmente con municipios, con gobernaturas, con gobernaciones, en el caso de los republicanos. Kentucky es un estado que no tiene influencia en el colegio electoral, es un estado que van a ganar los republicanos en el 2024, no importa quién sea el candidato, y si es Trump, con más seguridad aún. En el caso de Virginia, que no está tan claro, es un estado púrpura, vamos a decirlo así. Sí, como el caso de Arizona, el caso hay de estados más complicados, Georgia, Arizona, con Atlanta, que estaba migrando Georgia, con el caso de Atlanta. Pero el caso de Ohio, que por cierto en el año 2020 fue la primera vez desde el año 60, lo único que lo había logrado, la única persona que había ganar la presidencia perdiendo Ohio fue Kennedy en el 60, y Biden 60 años después, en el 20, también perdiendo Ohio, ganó la presidencia. Pero también se da una elección en Ohio, una consulta sobre el aborto, que marca también un espíritu de cómo está la movilización demócrata en cuanto a un tema, no necesariamente en cuanto a Biden. Mira, cosa curiosa, en Virginia gana una senadora que se reconoce como transgénero, la primera persona. ¿Cómo se llama? Danica Rowan, en el caso llega al Senado estatal. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Cómo se llamaba antes? No lo tenemos a la mano. La foto es bastante elocuente. La foto es muy elocuente. Pero vemos el tema del aborto, el tema de la marihuana, siguen estando todos estos temas ligados a asuntos morales en donde ha habido un crecimiento significativo. Pero quería llevármelo un momento a lo que tiene que ver con la carrera de los republicanos. Porque visto eso, si nosotros analizáramos el pasado martes, es un pasado martes que no te está moviendo el tablero. No mueve la aguja en términos del colegio electoral. Por eso hablemos de la calma chicha. El barco no avanzó para ningún lugar. Pero lo que yo quise decir con el tema de la encuesta y el pasado martes es que si la encuesta tenía algo de cierto, le debió haber ido muy mal el martes a los demócratas, cosa que no ocurrió. Lo cual no quiere decir que invalida los resultados de la encuesta, sino que dice, en estos territorios, bueno, los demócratas se movilizaron, ganaron Kentucky, que se va a perder en el 2024 en términos del colegio electoral, seguro, pero en el tema del aborto sigue movilizando a los demócratas, no así necesariamente Biden. Pero el miércoles, ayer, anoche, se dio un debate que tú pudiste observar en detalle y yo no lo pude ver, perdón, no tenía internet. Tranquilo, te vamos a dar internet gratis pronto. Muy bien, muchas gracias. Cortesía de Elon Musk. Bien. Ya te voy a mandar un montón de antena en tu casa. Okay. La que tengo en el barco, que no se mueve, la calma chicha. Se llama calma chicha. Miren, primero se redujo la cantidad de candidatos. Yo creo que esto es un paso significativo. El comité republicano toma dos elementos: marcación en encuestas, sí, en estados específicos, o sumatoria en encuestas nacionales, sumado al tema de la recaudación de fondos. Vimos cómo se bajó el caballo Mike Pence, que había tenido para nosotros, bueno, un buen desempeño en los primeros debates. Y Tim Scott sigue estando
Chris Christie. Un comentario de contrabando rapidito, Osvaldo. O sea, Contrabando, señores. No yo estamos de acuerdo con el contrabando en esta. Yo que aquí siempre decía, ¿por qué Pence no está marcando mejor? El ascenso que nunca ocurrió de Pence en los sondeos es la mayor demostración de que la base republicana está tan trumpizada, vamos a ver ese neologismo, que ni siquiera un tipo con ese perfil conservador, evangélico, vicepresidencial, nunca pudo hacer nada. No, y que tenía todo si fuera, o sea, que la sombra de Trump es muy grande. Yo creo que Trump es un hegemón. Está generando un proceso de sombra tan amplio, sí, que yo creo que te lleva a una situación en donde nadie de su espectro logra brillar. ¿Qué tenemos? Fíjense, a inicio de año, un DeSantis, gobernador de Florida, que estaba sobre los 35 puntos, hoy está cerca de los 14 puntos. Nikki Haley, que venía relativamente baja y arrancó con una fuerza, ha venido subiendo lentamente, ubicándose cerca de los 9 puntos de intención de voto. Ramaswamy, persona medio outsider de la política, un emprendedor, hemos hablado ya de él en el pasado, marcando 5.3%, y Chris Christie alrededor de los 3 puntos, junto con Tim Scott en 2.2%. ¿Perdón, cuánto marca Trump? Trump está marcando 57 puntos actualmente, y a inicio de años estaba marcando cerca de 45 puntos. Estamos hablando de un aumento de 11-12 puntos. ¿Cuál es la distancia entre Trump y DeSantis? La distancia entre Trump y DeSantis es puntos. De 42 puntos aproximadamente. No tengo más preguntas, señoría. Vista las pruebas. Sentencia. Hay que sentenciar algo. Primera sentencia es: ¿qué va a hacer el comité republicano ante una persona que, si bien está marcando en las encuestas, no ha jugado con las reglas del partido? Porque ahí hay unos elementos, yo creo que de forma institucional. Se no juega con sus reglas. Claro. Y se los inventa y las modifica. Trump puede estar jugando con sus reglas, y cuidado si termina siendo Trump un candidato independiente. Interesante eso. Que pueda decir: me desmarco del Partido Republicano, me desmarco del partido de los independientes y juego en una posición que yo voy a tener la posibilidad cierta de marcar, y tengo el dinero, entre comillas, detrás para poder decir: aquí me presento yo. Recordemos que hay temas ligados a los caucus, a los super PACs, a los PACs, que implican un tema de financiamiento, y que efectivamente esos temas de financiamiento indiquen que usted tiene el respaldo para poder apoyar toda la construcción de esos colegios electorales que efectivamente te lleven a la presidencia. Me regreso a los cinco del debate. Un tercer debate donde lo primero que celebro es, tú viste el segundo debate. Sí, claro. ¿Qué fue lo peor del segundo debate para ti? Christie, no, saco los candidatos, del debate en general. No, fue un La moderación fue un desastre. Desastre. Este tercer debate fue una moderación magistral. Sí. ¿Quién lo moderó, perdón? Mira, en la moderación tuvimos, fue convocado por primera vez por un grupo evangélico, ese grupo evangélico de cierta forma fue un sponsor junto con NBC, y además de ello invitaron a lo que es el gran hub judío, el gran hub hebreo, que efectivamente te llevó a tratar de incorporar el tema Israel en esta situación. Vamos a buscar los moderadores. Moderadores fueron Kristen Weller, Hugh Hewitt, ¿ok? Ambos totalmente conservadores. Y en ese, hay que recordar que este debate fue en Miami, pero lo primero destacable es la moderación. Mantuvieron a raya, los moderaron, y fueron muy insistentes. La única persona que siempre se pasaba de tiempo en las respuestas fue Ramaswamy. Yo creo que el 80% del tiempo le llamaron la atención. Okay. 2, 3, 4 veces. Señor, el tiempo. Para mí, también hay que decir que es más fácil, entre comillas, moderar un debate con 5 que uno con 10. Claro, y se dio la oportunidad de hacer el careo. Y hay más, digamos, más flow, es más fluida la conversación e intercambio. Claro. El segundo elemento, para mí el mejor desempeño, Chris Christie, curiosamente. Respuestas cortas,
saliéndose de los guiones que tú a veces te puedes aprender como candidato con unas fichas, como cuando usted agarraba sus fichas y se sentaba a estudiar tema por tema para dar respuestas de 1 minuto, minuto y medio. Este señor hablaba con una fluidez que rompía el acartonamiento de la preparación clásica. Y en segundo lugar, Nikki Haley. Yo colocaría en tercer lugar a Ron DeSantis. Yo creo que yo lo he visto. Logró superar ese acartonamiento de respuestas clásicas. Que ha venido mejorando. Yo, en los primeros debates, lo vi muy mal. No, en los primeros debates para mí fueron bastante críticos, pero fíjate, esto es 538. Esto es 538, fíjate que lo ponen de segundo. En 538, a Ron DeSantis lo ponen de segundo, lo ponen como yo creo que un poco detrás o a la par de Nikki Haley. Fíjate que lo ponen de último. A Vivek Ramaswamy lo ponen de primero, con más alto, o de tercero, pero con un desempeño distinto. Sí. Y el peor desempeño se lo dan a Chris Christie. Aquí estamos hablando quizás, visión norteamericana, nosotros tenemos una visión latina, distinta, claro. Más de yonkis, pero en términos de narrativa, en términos de mensaje, en términos de conceptos, vi a Chris Christie superior. Y de hecho, creo que fue el que logró polarizar de mejor manera con todos los candidatos, inclusive en contra de Trump. El más volátil, para ponerle ese apellido, el más provocador terminó siendo Ramaswamy. Incluso en un momento se hizo un comentario sobre TikTok y habló de la hija de Nikki Haley. Inmediato Nikki Haley le dijo: saca de la boca a mi hija. O sea, creo sí repetíamos el episodio de Chris Rock y Will Smith con relación a Yada. Eso fue lo que faltó en ese debate. Te iba a interrumpir para decirte que en el The Circus, esta serie que yo veo mucho que lamentablemente llega a su última temporada. No estoy tan seguro porque falta el año 24. Bueno, están en eso diciendo que este sería el último rodeo. Creo que están ahí negociando y están alentando el FOMO de los directivos. Porque digo, nació en una elección en la del 16, vivió la del 20, es curioso que no vivió la del 24, pero más allá de eso, creo que hace 2-3 capítulos, que ahí la dejé, no he podido actualizarme, le pregunta John Heyman a Chris Christie: pero, brother, tú no has visto las encuestas, no tienes ninguna posibilidad de ganarle. Es más, tu desfavorabilidad con los republicanos es altísima. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y Christie dijo: no importa. Hay que enfrentarse a Trump. No importa lo que pase. O sea, yo creo que él está haciendo lo que él quiere, no lo que debe hacer. Probablemente eso lo está ayudando, lo digo sin haber visto el debate, perdón, lo está ayudando a ser más natural, más directo. Más directo, probablemente. Menos acartonado. Menos acartonado. Diciendo las cosas que un sector anti-Trump, un sector que no está con Trump dentro de los republicanos, que no es pequeño, pero lo que está fragmentado, tiene un eco de resonancia. Ahora, ¿eso va a catapultar a Christie? Yo creo que no. No, está bastante atrás. En un porcentaje de republicanos que vayan a la primaria y que efectivamente puedan considerar votar por un segundo candidato, si su candidato no está corriendo. Por supuesto, Trump está a la delantera con 65 puntos. DeSantis entra ya con 49 puntos, estrictamente dentro de votantes republicanos. Nikki Haley con 34, Ramaswamy con 20, Tim Scott con 20, 19.6, y Christie marca 13. O sea, incluso curioso porque consideren votar por un candidato, o sea, quienes lo tienen como una opción. Sí, es una más allá de intención de voto declarada. Pero en estos temas falta un cuarto debate que vamos a ver más adelante, creo que va a ser a final de año, para cerrar ese ciclo. Sí. Porque la realidad es que ya arranca la carrera formal. Sí, entramos en el 24. Ya en febrero empieza la carrera formalmente de las primarias y en esa carrera, si usted no logra unos puntos importantes en los primeros marcadores, en los primeros estados marcadores con esta primaria, la realidad es que el financiamiento se corta. Y DeSantis, su estrategia es un poco similar a la de Obama del 2008. La del 2007-2008. Concentrarse en Iowa, ser competitivo en Iowa, disputarle, digamos, el monopolio del electorado de Iowa a Trump, y a partir de ahí construir el momento. Eso es lo que está haciendo DeSantis, no más. Bueno, ¿qué otra cosa puedes hacer? No tienes otra opción. No tienes los recursos necesarios. No te puedes enfocar en una campaña nacional. Ni la energía necesaria para enfrentarse a un ejemplo. Tienes que salirte de Florida, tienes que salirte de esa visión, de esa visión que te llevó a una reelección. Y además,
has hablado sistemáticamente, sí, en Florida hicimos, en Florida logramos, esto es lo que logramos, señor, pero eso no es suficiente para un tema país donde... ¿Tú has visto datos de cómo está en Florida la elección republicana? No, no lo he visto recientemente. ¿Qué tienes tú? Trump. By far. Bueno, hubo un acto en paralelo. Que Trump es el gran hegemón. Hubo un acto en paralelo mientras se estaba dando el debate. Pero a mí lo que para mí llama la atención hoy, hablando incluso de temas que pueden marcar a los republicanos, hubo una coincidencia en el tema de Israel. Sí. ¿Okay? ¿Cómo era presumible? Los 5 candidatos dijeron, señores, hay que borrar a Hamás de la tierra. Ojo, palabras de los candidatos, a pruebas, las pruebas son públicas en relación con lo que dijeron estos 5 candidatos. Se tocó el tema de la frontera sur, de la migración, incluso se tocó el tema de Venezuela en una pregunta directa que solo tocó a Nikki Haley y a Ron DeSantis. Sí. Y en esa pregunta sobre Venezuela, ambos hablaban de que no eran tolerables los acuerdos que se tenían con Nicolás Maduro para tener un petróleo relativamente barato y seguro, que eso tenía que cortarse. Si ellos fueran presidentes, inmediatamente ellos cortaran ese tema. En relación con la guerra del terrorismo, prácticamente identificaban como cualquier persona que trate de entrar por la frontera sur como una persona que hay que devolver y hacer todo lo necesario para garantizar que el que esté dentro de Estados Unidos tenga la posibilidad de aportar desde lo legal y no estar en esos números completamente negativos. Hubo acuerdos, hubo consensos, se presionó mucho sobre temas de política pública, qué harían, y en eso veo a un Ramaswamy y un Chris Christie que obtuvieron los peores desempeños. ¿Qué haría usted para arreglar la economía? ¿Qué haría usted para mejorar una cantidad de temas ligados a China, a la inversión extranjera, a la debilidad de los Estados Unidos al depender de China sobre todo en temas tecnológicos? Y la mayoría de ellos terminaban indicando: estamos en un mundo multipolar y cuidado si Estados Unidos no va a poder recuperar la hegemonía que tenía en el pasado. Hay que ver. Creo que te emocionas mucho. Te emociona mucho hablar de Estados Unidos, de la elección republicana. Bueno, hermano. Este es el capítulo de la cápsula. Es una mega cápsula. Es una cápsula. Es una mega cápsula. Las bestias de la semana. Tu bestia. Mi bestia. Mira. Sugiero que hables del Partido Republicano. Porque no, por supuesto. Has dedicado 20 minutos. Mi bestia es Ramaswamy. ¿Por qué? Yo creo que sigue siendo un underdog que va a poder, creo que puede dar la sorpresa. Creo que está buscando la fórmula de entrar en la dinámica real como alguien completamente distinto. Hay que ver qué pasa con los temas de la judicialización y lo que está pasando en esa materia con Trump, porque tiene muchos frentes abiertos y no sé si finalmente va a poder lograr. Hasta ya perdió se le volaron los tapones, como se dice popularmente en una de las últimas compariciones. La hija asistió a dar testimonio en calidad de testigo y terminó indicando: mire, yo no tengo ni idea de lo que pasaba con nuestras cuentas. O sea, a pesar de que la pueden hasta acusar de haberse aprovechado de su posición para obtener créditos relativamente importantes para compras de viviendas. O sea, ese tema es muy sensible y puede terminar marcando el electorado. ¿Para ti? A mí es muy fácil y no es republicano, es demócrata. Es Joseph R. Biden. Problemas de habilidad, o sea, problemas de cadera. ¿Qué más puedo decir? Problemas de osteoporosis. Que ya no esté dicho. Biden. Lo que recomendamos. ¿Tienes recomendación? ¿Actual o clásica o musical? Me voy a una actual, ¿vale? Dale, dispara. Señores, en Disney Plus, Loki, la serie, va por el 5º capítulo, ya queda solo uno. Yo creo que han logrado levantar el interés de la construcción, de lo que implican los villanos y lo que puede suceder en relación con el multiverso. Pero muy bien hecha la serie. La verdad, se las recomiendo. Yo no he arrancado a verla. La primera la terminé. No me encantó. Muy lenta. Bueno, habrá que verla. ¿Listo? Yo tengo 2 recomendaciones. Una que no es tan actual y otra que sí. La primera es el famoso libro de la trilogía de Bob Woodward, que se llama Peligro. Lo escribe con Robert Costa. Es básicamente el qué significa para Estados Unidos Trump y Biden disputándose la presidencia en el 2024. Y hay un newsletter de un demócrata que fue estratega también, o parte del equipo consultor de Obama, tanto en campaña como en Casa Blanca, que es Dan Pfeiffer, que tiene un newsletter que se llama The Message Box, Okay. la caja de mensajes. Lo pueden conseguir en Substack.
que habla de todo esto, analiza la encuesta. Claro, él redacta sus correos pensando en demócratas y de cómo analizar la información y cómo convencer a la gente. O sea, es absolutamente partisano, pero para consultores, para gente que siga la política, es bien interesante cómo hace el breakdown de la data, los argumentos que usa, bien interesante. El antepenúltimo fue cómo responder a la muy mala encuesta del New York Times. El penúltimo fue día de elección, los demócratas podrán desafiar la gravedad política. Y el de hoy es qué nos dice la elección de 2023 sobre el 2024. Interesante, no todos los correos son abiertos, o sea, solamente coloco un pedazo, pero hay que suscribirse, porque es pago. Dan Pfeiffer y el Message Box. ¿Será que eso es una buena idea? ¿Qué cosa? Que se suscriban para poder escuchar el estilo político. Díganos en los comentarios. Si ¿Quiere usted escuchar lo mito que usted quiere escuchar? Ni siquiera lo mito. Aquí vamos a hablar de carne Miyazaki Wagyu A9. Una cosa que, señores, o sea, a $1,000 el kilo. Tú sí eres sibarita, de verdad, que cada vez me impresiona. En vez de más. estar dándole chinchurria. Usted dice, suscríbase. ¿Tienes algo contra la chinchurria? No, la chinchurria es buena si está bien, si se lava, se cocina, se adoba, se pone a la parrilla, pero aquí podemos darle, mire señor, ¿usted quiere escuchar mejores cosas acerca del estilo político? Bueno, escríbanos, estoy dispuesto a pagar para escucharlos a ustedes y inventamos algo nuevo. Si no quieres llegar a tanto, lo primero que puedes hacer es ayudarnos, darle like al canal de YouTube, ahora que tenemos video, darle 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y dejarnos comentarios, solicitudes, reflexiones, críticas, insultos. Somos demócratas y somos tolerantes. No somos republicanos y no tolerantes. Tú eres republicano. Señores, este fue el 71. So long. Los queremos. Bye. Bestiario Político, un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político.